escucha? Sí, se escucha. Ahora sí. ¿Se escucha el audio? Si me podrían confirmar. Sí se escucha, Sí se Miss. escucha, Miss. Ya, muy bien, gracias. Bien, vamos a empezar con la presentación de... Miss, disculpe, no se le escucha nada. Sí, adultos y público en general, para un trabajo digno, con responsabilidad social y con una plena capacidad para desenvolverse a nivel nacional, formando ciudadanos competentes para la visa abajo de permisos de humanismo, inclusión y equidad. Eso es la misión de la institución. Tenemos la visión. La visión es llegar a ser una institución preferida y reconocida a nivel nacional en el rubro en el rubro de las capacitaciones de forma virtual y presencial. De la misma forma, ampliar nuestras sedes a nivel nacional, ofreciendo un servicio de calidad, logrando aprendizaje óptimo y una fidelización permanente por parte de nuestros estudiantes. Bien, la pregunta es el público en general, ¿por qué estarías mm, o por quiénes estarás certificado? Al finalizar satisfactoriamente cada curso brindado de la institución CECAT Perú, le otorgará un certificado digital en base a las horas realizadas por cada uno. Y este es un certificado que está avalado por la Cámara de Comercio de Lima y el Colegio de Licenciados de Administración y la institución CECAT Perú. Los beneficios que brinda la institución es son las clases en vivo por la plataforma de Google Meet, control de grabación de las clases, material por cada clase, aula virtual Classroom, la certificación es opcional. El curso es totalmente gratuito. Bien. Un momentito. Las clases del curso Excel nivel intermedio se transmiten por la plataforma de videoconferencia de Google Meet. Bueno, para poder participar en estas sesiones, se les enviará con 10 minutos de anticipación al grupo del WhatsApp para que ustedes puedan acceder al curso. El curso tiene una duración de 2 semanas con sesiones interdiarias que está establecido con unas 120 horas académicas. Y el certificado está avalado por la Cámara de Comercio de Lima, el Colegio de Licenciados de Administración, CORAT y SEGAT Perú. El curso de Excel nivel intermedio
laxus en ese detalle. Bueno, el horario es de lunes a sábado de 8 p.m. a 10 p.m. El horario es de lunes a sábado de 8 a 10 p.m. con una duración de una semana. El lugar de ejecución de las sesiones se desarrollará en tiempo real a través de la plataforma de videoconferencia de Google Meet y se utilizará el aula virtual de CECAT Perú para subir los materiales, videos grabados de cada clase, tareas, exámenes, que estará disponible las 24 horas para que ustedes puedan estudiar y desarrollar algunos ejercicios que el docente les va a dejar. Bien, la certificación está avalada por la Cámara de Comercio de Lima, Colegio de Licenciados de Administración Coral y la institución CECAT Perú. La certificación es opcional, pero el curso es realmente gratuito, que está equivalente con unos 120 horas académicos. Y respecto al pago, el curso es totalmente gratuito, pero la certificación es de 90 soles. El certificado lo pueden tramitar durante el curso o a finales o al final, que se les va a enviar las personas aptas donde van a obtener el certificado. De eso van a dar dos exámenes mediante el docente ya les va a comunicar, pero se les va a comunicar al grupo del WhatsApp. Y de esta manera ustedes desarrollarán el examen y al final obtendrán el certificado los que deseen. Y se les va a enviar el certificado al correo. Si desean de manera física, también se les va a enviar, pero con un adicional de 20 soles para que ustedes puedan recoger o la empresa misma se les hace llegar al lugar o al destino donde ustedes se encuentren. Para eso ustedes tendrán que enviar sus datos o la dirección completa y la empresa Olva Courier les va a hacer llegar el certificado de manera física. Y si desean de manera virtual, se les hace llegar a su correo. El pago es único, 90 soles. Solo si desean en físico, aumentan los 20 soles y de esa manera obtienen el certificado. Las cuentas de la institución para que ustedes puedan pagar es a través del Banco de la Nación BCP o el YAPE, donde ustedes vean lo conveniente para el pago correspondiente al final del curso o durante, lo pueden tramitar. Y de esa manera se está concluyendo la presentación. Si alguno de ustedes tienen alguna duda, soy la coordinadora del curso o me lo hacen llegar de manera interna al grupo del WhatsApp donde está establecido como administrador el número correspondiente y cualquier inconveniente, comunicado, se les va a hacer llegar al grupo del WhatsApp, materiales, cursos. Las clases son grabadas. Las clases son grabadas si alguno de ustedes tienen tal vez inconvenientes en el horario para que puedan desarrollar de manera normal. En las clases es grabada desde un inicio hasta el final. De esa manera ustedes no se perjudican y al día siguiente se les hace el envío del link para que ustedes puedan acceder al curso. Se les va a enviar también el material y de esa manera también se va a subir los materiales al Classroom, a vuestra carpeta, para que ustedes puedan desarrollar tanto el examen, trabajos que se les va a indicar ya con el docente, estarán poniéndose de acuerdo.
Si tienen alguna duda, me la hacen llegar. El horario es de lunes a sábado de 8 p.m. a 10 p.m. con una duración de una semana por 120 horas académicos. Si alguien tiene alguna duda, me lo hacen llegar. De esta manera doy pase al docente para que pueda desarrollar el curso gratuito de Excel intermedio. Muchas gracias por el pase. Muy buenas noches, estimados participantes del curso de Excel nivel intermedio. El día de hoy vamos a estar realizando la primera clase, para lo cual se les va a llegar, en este caso, a compartir el material de la clase. En estos momentos les estoy compartiendo en este caso, para que ustedes lo puedan descargar, porque las clases son, en este caso, teórico-prácticas. A medida que vamos a estar realizando la teoría, también vamos a estar realizando la parte práctica, en la cual ustedes, a través de ejercicios, van a estar llegando a trabajar las diferentes funciones, las diferentes fórmulas que nosotros vamos a estar realizando. Bien, vamos entonces a específicamente estar llegando a trabajar de la siguiente manera. Bien, acabo de compartir mi pantalla y aquí, por ejemplo, no vamos a estar viendo lo que sería la parte del temario. Van a ser 6 clases. En esta primera clase vamos a trabajar tablas y formato condicional. En la clase número 2 vamos a trabajar la validación de datos. En la clase número 3 vamos a trabajar lo que serían las funciones si, la función y, la función o. En la clase número 4 vamos a trabajar la función buscar v, buscar h, coincidir y la función índice. En la clase número 5 vamos a trabajar lo que serían tablas dinámicas, gráficos dinámicos y lo que son filtros. En la clase número 6 vamos a trabajar lo que sería la combinación de funciones. Ahora, vamos a pasar un poquito revisando lo que serían algunos términos con los cuales vamos a estar familiarizándonos todos para poder ir llevando la clase de la mejor manera. Nosotros conocemos, en este caso, dentro del Excel, lo que son pestañas, grupos y comandos. Las pestañas son lo que nos indica aquí en la parte superior: archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, ayuda que deseas hacer. Dentro de cada pestaña se encuentran grupos y dentro de los grupos se encuentran los comandos. Por ejemplo, ¿no? Dentro de la pestaña insertar tenemos el grupo mini gráficos, en el cual se encuentra el comando de líneas, comando de columnas, comando de pérdidas y ganancias. Dentro de la pestaña disposición de página, por ejemplo, tenemos el grupo organizar. En este grupo se tiene el comando de traer adelante, enviar atrás, panel de selección, alinear, agrupar, girar. Se tienen estos comandos. Ahora, si es que por ver se te muestra así, en este caso de color plumita, que no está habilitado, el tema de ese comando es porque todavía no tienes alguna configuración o algún valor con el cual se llegue a utilizar específicamente ese valor. En ahí, por ejemplo, ¿por qué no me muestra agrupar? Porque recuerda que para agrupar necesitas 2 elementos seleccionados. Y para llegar a utilizar el comando de girar se necesita al menos una forma, una imagen,
algo que haga referencia a que tú deseas mover o girar o voltear los objetos que has llegado a seleccionar. Listo. Esos términos, más que nada, para poder, en este caso, utilizarlo. En la parte inferior tenemos un pequeño recuadro en el cual nos indica en estos momentos F4. Ese F4, ese valor es, en este caso, el cuadro de nombres, en el cual va a ir siendo cambiante de acuerdo a la celda que seleccionas. Por ejemplo, la celda seleccionada en este momento es J6. El nombre se le da de acuerdo a la columna y a la fila en la cual se encuentra seleccionada dicha celda. Por ejemplo, no sé, yo selecciono por aquí, tendría que ubicarme o se ubica exactamente esa celda en la columna B, fila 7. Eso está haciendo referencia exactamente a lo que es el nombre de la columna, el número de la fila. Recuerden que las columnas se representan por el abecedario y las filas en valores numéricos. En la parte inferior se tienen exactamente lo que serían las hojas. Tenemos hoja presentación, hoja temario, tablas, formato condicional y lo que son funciones. Básicamente son los términos que nosotros vamos a estar llegando a trabajar, que sería en este caso el término de hojas, pestañas, grupos, comandos, porque vamos a hacer referencia bastante hacia esos términos. Dicho esto, vamos a pasar a lo que sería exactamente la hoja de tablas. En esta hoja de tablas, nosotros vamos a hablar de las diferencias que tiene una tabla, o bueno, en este caso, un estilo de tabla que nosotros lo conocemos, o en pantalla se muestra exactamente un rango de datos en el cual se le ha dado esa forma para que pueda indicarse como una tabla debido a que en este caso tiene un encabezado, tiene registros y lo que también tiene es el borde de cada una de las celdas. Ahora, en este caso, vamos a ver esta parte de aquí, por ejemplo, los registros que nos están llegando a mostrar o todos los valores que aquí nos muestran hacen referencia a un rango de celdas. Es como decir, por ejemplo, yo selecciono todo este espacio y hago referencia a un rango de celdas, pero en este caso no tienen ningún nombre, pero sí puedes realizar todos los cambios que tú deseas. En cambio, por ejemplo, aquí específicamente yo voy a estar ingresando un valor, ¿sí? Voy a estar específicamente aquí ingresando, por ejemplo, voy a indicar número 1. Disculpe, buenas noches. No ha pasado el material para el grupo. A ver, en este caso, ahora espérenme un momentito. Voy a verificarlo. Listo, sí. Voy a pedir que en este caso... Sí han pasado. Sí. Claro. Está claro. Ya. Voy a dejar de compartir un favor un momentito. Voy a pedir que les lleguen a compartir también al otro grupo, ¿sí? Listo. En un momento más les van a estar llegando a compartir el material, ¿sí? A los que les falta. Sí, hay algunas personas que seguramente sí no les ha llegado el material todavía. ¿Sí? Listo.
Bien, vamos a seguir trabajando en lo siguiente. Ahora, estábamos viendo aquí, por ejemplo, estábamos ingresando la parte de lo que sería el título de lo que es encabezados. En esta parte, por ejemplo, ¿para qué en este caso? En este caso vamos a estar viendo lo siguiente. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos viendo exactamente que lo vamos a convertir o darle un formato como tabla. Pero ¿para qué vamos a hacer este proceso? ¿Para qué voy a especificar que se le indique un formato como tabla? Para que a este rango de celdas que nosotros vamos a estar indicando se le llegue a asignar un nombre. Recuerden que las tablas que nosotros conocemos o propiamente se le llama tablas, a un rango de celdas que se le indica un nombre, ¿sí? ¿Cómo esto lo vamos a realizar? Una vez que yo, por ejemplo, he ingresado lo que sería específicamente los valores aquí, en este caso, a estos tres, por ejemplo, lo he llegado a seleccionar estas tres celdas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Una vez seleccionadas estas tres celdas, a ver, en este caso las personas que no tienen el material, podemos abrir un nuevo libro de Excel y podemos estar realizando estas configuraciones, ¿sí? Por favor, por esta clase, debido a que hay un pequeño detalle con el tema del material, ¿sí? Con el tema de lo que no me permiten enviarle al otro grupo. Listo. Ahora, miren, una vez que nosotros aquí lo tenemos, hemos escrito solamente en cualquier celda, no hay ningún problema si lo escribes más arriba, más abajo, o en la columna H, en cualquier columna, lo puedes llegar a escribir, no hay ningún problema. Ahora, lo que nosotros vamos a estar haciendo aquí es simplemente, una vez ingresado la parte del encabezado, seleccionamos, nos ubicamos en la pestaña Inicio, Grupo Estilos. En este grupo estilos exactamente se tiene el comando dar formato como tabla. ¿Sí miren? Grupo estilos, dar formato como tabla. Si tú te deslizas de la parte de abajo, tenemos una tabla personalizada. Ahora, esta tabla personalizada no les va a aparecer si es que hemos abierto un nuevo libro de Excel. No hay ningún problema, les voy a enseñar a cómo realizar tablas personalizadas. Lo que sí les va a aparecer siempre va a ser el estilo claro, el estilo medio y el estilo oscuro. Estos tres estilos sí o sí les va a aparecer a todos. Una vez que nosotros hemos deslizado, podemos seleccionar el estilo que más nosotros lleguemos a preferir para nuestra tabla. Sea un estilo claro, sea un estilo medio o un estilo oscuro. Cualquiera de las tres, en este caso cualquiera de los tres estilos, pueden elegir. En este caso, yo voy a elegir, por ejemplo, un color, en este caso, un blanco, con lo que sería un color negro también, un gris claro, estilo de tabla medio 8 me indica, ¿no? O si yo deseo aquí, por ejemplo, este otro estilo que es el primero, hago un clic, cualquiera de los estilos, no hay ningún problema con el color. Como les indico, el color puede ser de vuestra preferencia. Nos indica aquí lo siguiente. ¿Dónde están los datos de la tabla? Nos especifica desde la columna I hasta la columna K. Aquí, por ejemplo, como ya nosotros tenemos
el tema de lo que es encabezados, ya lo hemos ingresado, le hago clic aquí o selecciono con un check que me especifica que mi tabla tiene encabezados. ¿Qué quiere decir en este caso de aquí? Nosotros vamos a estar viendo en esta parte de aquí, por ejemplo, que ya se ha seleccionado ese rango de celdas que van a pertenecer a esta tablita, pero eso no significa que yo desde un inicio me voy a quedar con una tablita de 3 columnas. Puedo yo ir ampliando el número de columnas, también el número de filas, de acuerdo a lo que yo voy a estar ingresando la información. Esto solamente es para crear la tabla. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no selecciono este check? Lo dejo así en blanco, que está por defecto. Si es que yo no voy a seleccionar este recuadro, a mí en este caso me va a aparecer por defecto el nombre de las columnas. ¿Cuál es el nombre de las columnas por defecto que mi Excel maneja? El Excel llega a manejar el nombre por defecto de las columnas como columna 1, columna 2, columna 3 y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de columnas que ha sido seleccionado. Si has seleccionado 5, en este caso 5 celdas de forma horizontal, obviamente que te va a indicar, ¿no? Columna 1, columna 2, hasta lo que es columna 5, de forma secuencial. Como yo ya he asignado un nombre a lo que es mi encabezado, simplemente indico que mi tabla que yo he seleccionado tiene encabezado y no tiene ningún registro, ¿no? Ahora, si es que tuviera algún registro, no hay ningún problema, seleccionas con todo el registro e indicas la tabla tiene encabezados porque ya tiene un nombre de encabezado. Y luego simplemente le damos clic en aceptar. Una vez que yo le he dado clic en aceptar, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en esta parte de aquí? En esta parte de aquí, por ejemplo, como nosotros hemos visto, nuestra tablita ya se muestra. Número 1, número 2 y resultado con el color que hemos indicado. Asimismo, al costado del nombre de nuestra columna aparece un pequeño recuadro en el cual nos está indicando, por ejemplo, una flechita que hace referencia a lo que es el botón de filtro. Por el momento no vamos a utilizar este botón de filtro, por ende lo podemos llegar a quitar o si deseas lo puedes dejar, no hay ningún problema. Pero podemos observar aquí en la parte superior que nos muestra exactamente una nueva pestaña que se ha habilitado cuando has dado formato como tabla a estas celdas. ¿Qué te especifica? Diseño de tabla. Específicamente esta pestaña va a trabajar con este tipo de tablas. Ahora, aquí tienes, por ejemplo, el grupo que te indica opciones de estilo de tabla. En este grupo tenemos un pequeño recuadro que te indica botón de filtro. Haces un clic o quitas la selección de lo que te indica botón de filtro. Simplemente haces un clic en ese mismo recuadro y automáticamente se va a quitar lo que sería en este caso el botón de filtro con ese check que estaba, se quita. Y miren, si nosotros comparamos esta tabla con esta tabla de aquí, o sea, la tabla que se encuentra hacia el lado derecho con la tabla hacia el lado izquierdo, en un inicio parecen iguales. Obviamente que varía el número, o bueno, varía el nombre de las columnas. No hay ningún problema. También le puedes indicar los mismos datos y van a ser aparentemente iguales, ¿sí? Si es que nosotros quitamos ese botón de filtro. Si no, van a ser similares, ¿no? Ahora, ¿pero qué es lo que ocurre? Si tú seleccionas cualquier elemento de la celda de la tablita que se encuentra hacia el lado izquierdo,
no aparece esa ventana. Miren, o diré, no aparece esa pestaña de diseño estable en ningún momento. Pero si tú seleccionas la tablita del lado derecho, haces un clic, automáticamente aparece esta pestaña diseño de tabla. Hago un clic ahí y justo en lo que sería el grupo de propiedades tienes lo que sería el nombre de la tabla. Recuerden que esta tablita va a tener un nombre. Asimismo, que las tablas tienen nombres únicos. ¿Qué quiere decir? Si nos encontramos en la hoja 1 y nos encontramos en la hoja 10, ya sea en la hoja 1 o en la hoja 10, las tablas siempre van a tener nombres únicos dentro de este libro de Excel. Si es que creas otra tablita y quieres ponerle el mismo nombre o ese nombre de la tabla que estás ingresando ya existe, te va a aparecer como un error. Otro error que también te va a aparecer es que las tablas o el nombre de las tablas no pueden tener espacios. Tampoco pueden iniciar con un carácter o con una letra subrayada. Entonces, aquí por defecto nuestro Excel nos indica tabla 1, que es en este caso un nombre por defecto que le va a estar indicando. Aquí en vez de tabla 1, nosotros lo podemos borrar y una vez que nosotros lo borremos, podemos indicarle el nombre de la tabla. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a ingresar el espacio, es decir, como ingresarle dos nombres y vamos a ver el error que nos manda. Por ejemplo, en esta parte de aquí, le voy a indicar tabla 1, tabla espacio 1. Un enter y miren el mensaje de advertencia. Nos indica exactamente que la sintaxis de este nombre no es correcto. Nos dice que lleguemos a comprobar el nombre. Comienza con una letra o un carácter subrayado, no incluye espacio u otro carácter no permitido, no está en conflicto con un nombre existente en el libro. Es justo lo que les estaba diciendo. No debe de iniciar con un subrayado, no debe tener espacios y no debe de, en este caso, tener ningún conflicto con alguna otra tabla. Es decir, las tablas no pueden tener nombres iguales. Siempre tienen nombres únicos. Le doy clic en aceptar. Si es que por A o B yo quiero escribir, por ejemplo, con espacio o que me llegue a mostrar el nombre de esa manera, puedo indicar de esta manera, por ejemplo. Operaciones, subguión matemáticas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy escribiendo específicamente un nombre a esta tabla, pero exactamente aquí, por ejemplo, yo le doy un enter, ¿sí? Yo le doy un enter y no voy a tener ningún conflicto, porque aquí he indicado operaciones subguión matemáticas, ¿sí? Operación subguión matemáticas. Listo. De esa manera nosotros ya hemos llegado a cambiar el nombre a nuestra tabla o a nuestro formato como tabla. ¿Sí? Hasta ahí vamos viendo. Listo. En este caso, el material ya les han compartido, ya lo pueden descargar para que lo puedan llegar a trabajar al mismo tiempo que les voy enseñando, ¿sí? Hasta ahí tenemos hecho en este caso. En este caso sí, ya les han compartido el material a ambos. Listo.
Vamos viendo entonces, aquí ya tenemos exactamente la configuración que estamos realizando a estas tablitas. Entonces, ahora, ¿qué vamos a estar realizando también en esta parte de aquí? En esta parte de aquí vamos a estar viendo lo siguiente. Mire, una vez que nosotros hemos encontrado las diferencias, uno que en este caso tiene un nombre y el otro no tiene nombre. Aparentemente hasta ahí tenemos solamente una de las primeras diferencias. La otra diferencia es que voy a ingresar, por ejemplo, números aleatorios. Cualquier valor en este caso voy a estar ingresando. Y miren, en un inicio solo se mostraba con un registro, pero dado el formato de la tabla, ya se ha estado llegando a agregar exactamente más filas que van a tener el mismo formato. Es decir, en una columna solamente puedo ingresar una sola fórmula, ¿sí? Una sola fórmula. Aquí, por ejemplo, puedo estar ingresando valores. Miren. ¿Qué es lo que pasa aquí en este cuadrito? Yo voy a intentar ingresar dos fórmulas en una misma columna, algo que en este pequeño formato nosotros podemos realizarlo. Por ejemplo, aquí indico resultado, selecciono toda la columna y voy a indicar todos los bordes. Exactamente, para que esté igual, ¿sí? ¿Qué voy a especificar? Una simple suma. Voy a ingresar una fórmula, ¿sí? No una función para poder ver exactamente las diferencias. Ahora, también puedes ingresar funciones, no hay ningún problema. Voy a especificar nota 1 más nota 2 más nota 3, que sería C8 más D8 más C8. ¿Qué estoy realizando? Una simple suma de las tres notas. Estoy sumando 14 más 10 más 11 específicamente. Recuerde que si vas a estar ingresando de esta manera, toda función, toda fórmula que implica que tú quieras ver un resultado, siempre se inicia con un igual. Igual C8 más D8 más C8. Estamos haciendo referencia a que vamos a utilizar referencias a una celda hemos indicado aquí. Un enter, he podido realizar exactamente aquí el valor de una suma. Aquí, por ejemplo, yo puedo ingresar el valor de una resta. ¿Qué pasa si yo indico igual 11 menos 6? ¿Qué estoy especificando? Una resta, C11 menos D11. He podido insertar dentro de esta misma columna dos fórmulas. Incluso puedes seguir ingresando más fórmulas, ¿sí? Pero en cambio, en esta parte de aquí de nuestro formato como tabla, no vamos a poder realizar esa misma acción. Miren, ¿qué pasa si yo indico igual 12 más 2? Específicamente aquí te va a indicar de la siguiente manera. Nos indica igual arroba número 1 más arroba número 2. ¿A qué está haciendo referencia en este caso? En este caso, nuestra fórmula nos está indicando exactamente columna número 1 más columna número 2. Voy a llegar a realizar una suma. Si yo le doy un enter, ya se ha llegado a aplicar a toda la columna, ¿sí? Nuestro resultado se ha aplicado a toda la columna. Quiere decir que esta tablita va a poder llegar específicamente a mostrarse una sola, en este caso una sola fórmula, una sola función en toda su columna. ¿Qué pasa si yo, a pesar de ingresar en la última fila, voy a ingresar 6 menos el siguiente valor?
estaría especificando igual arroba número 1 menos arroba número 2. ¿Qué pasa si le doy un enter? Mire aquí, 12 menos 2, 10. 34 menos 3, 31. ¿Qué me está especificando toda la columna? Una resta. Entonces, este formato como tabla siempre va a tener, en este caso, siempre te va a llegar a mostrar el resultado de la última función, de la última fórmula ingresada en esta columna. Ya sea ingreses en el primero, en el último, en el medio, en el penúltimo, en cualquier celda de esta tablita, siempre en una columna vas a poder trabajar una sola fórmula. No vas a poder trabajar dos o más fórmulas. Entonces, esa es una de las restricciones que podemos llegar a tener dentro de lo que sería el formato como tabla. En este caso, hacia el lado derecho, bueno, hacia el lado izquierdo de nuestra tablita, otra de las grandes diferencias es que, por ejemplo, yo tengo aquí 3 celdas. Yo selecciono y puedo ubicarlo en la pestaña Inicio, Grupo Alineación. Hago clic en Combinar y Centrar y automáticamente se convierte en una sola celda. Pero en cambio, aquí en nuestro formato como tabla, si tú seleccionas 2 o 3 celdas y te ubicas en la pestaña Inicio, Grupo Alineación, ¿qué pasa? Tenemos ese comando Combinar y Centrar deshabilitado, que quiere decir no nos llega a permitir la unión de 2 o más celdas. Siempre vas a tener una sola celda, no vas a poder llegar a unir, o prácticamente todas tus tablas van a tener este mismo formato, encabezado y registros. Más no en este caso que quizá, por ejemplo, estas 3 personas, quiero llegar a unirlos en algún momento, quiero llegar específicamente a llegar a combinar una celda porque van a realizar alguna actividad en conjunto. No, en este caso no te va a permitir realizar. Esas son exactamente las 3 diferencias que se puede llegar a tener desde un estilo a un formato como tal. 1, que es el nombre. 2, es la cantidad de fórmulas o funciones que puedes insertar dentro de una misma columna. Y otro es la parte de unir o en este caso combinar celdas. Que puede ser en este caso, podemos llegar a utilizarlos o nos puede parecer bastante útil un formato como tabla o como también que no. Ahora, esta resta, para no estar ingresando uno en uno, tú te ubicas en la esquina inferior derecha. Cuando aparece este icono del más delgadito, te desplazas hacia abajo. Una vez que te has desplazado hacia la parte de abajo, exactamente hasta donde tú deseas que se aplique la resta, se llega a aplicar también ese mismo formato a todas esas celdas, que lo puedes hacer también bastante rápido, como en este caso que solo insertas la primera y luego simplemente se aplica toda la columna. Aquí también tú puedes desplazarte hacia arriba y normal aplica ese mismo formato. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver cómo vamos. ¿Se llega a visualizar mi pantalla? Ahora está oscura, Miss, pero sí se vio a la clase de la pantalla anterior, sí. Sí, en este caso estoy exactamente en la reunión, que debe de verse exactamente un poco oscura, Oscuro. pero si cambio de pantalla, ahí sí. Ahora Sí está se está clarísimo, ahora está clarísimo. Sí, sí se visualiza. Sí, sí.
es que estoy cambiando en este caso de ventana para ver si es que alguien tiene alguna duda. Es por eso que salió oscuro, que la reunión, ¿sí? Ok. Yes. A ver, si se les ha llegado a compartir el tema de lo que es el material a ambos grupos, ¿sí? Tratemos de descargarlo porque sí le he pedido que lo pueda, en este caso, compartir. Había un grupo de personas que no todavía tenían acceso al inicio, pero sí ya está compartido. A ver, en este caso, ¿qué parte quieren que les llegue a repetir exactamente de lo que serían las tablas? Normal, en este caso, me indican si es que hay algún detalle que no se ha llegado a entender y lo volvemos a repetir, ¿sí? Listo. ¿Cómo se quitaba el filtro? El inicio. Ya. Vamos a volverlo a repetir desde la creación de lo que sería una tabla. ¿Sí? Vamos a hacerlo desde esa parte de aquí. Miren, aquí, por ejemplo, esta segunda tablita es la cual estábamos trabajando para poder realizar el tema de las diferencias. Lo primero que vamos a hacer es insertar exactamente lo que serían los encabezados. A ver, en esta parte de los encabezados, nosotros podemos ingresar cualquier valor. Yo he ingresado, por ejemplo, aquí número 1 y número 2. Puedo indicar aquí valor 1, valor 2, y puedo estar indicando, ¿no? Aquí resultado, o en este caso respuesta. Algunos quieren, en este caso, los mismos que están aquí, no hay ningún problema. Lo ingresamos de forma textual, los encabezados. Ahora, si es que no ingresas ningún encabezado, obviamente que te va a mostrar un encabezado por defecto, que también lo vamos a hacer, ¿sí? Una vez que hemos escrito o hemos ingresado específicamente el nombre de los encabezados, ¿qué voy a hacer en esta parte de aquí? Selecciono las 3 celdas. Una vez seleccionadas estas 3 celdas, voy a ubicarme exactamente en la pestaña Inicio, Grupo Estilos. En este grupo Estilos vamos a estar exactamente utilizando el comando dar formato como tabla, ¿sí? Vamos a utilizar específicamente este comando. Una vez que haces clic a este formato, a ver, si es que en este caso no lo tienen el material, esta misma información, ustedes pueden abrir un nuevo Excel, aquí desde la barra de buscador, Excel, damos un clic y automáticamente se va a abrir una ventana así. Puedes aquí mismo indicar los mismos valores que he indicado. Valor 1, valor 2, resultado. Una vez que tengas así, no hay ningún problema si es que lo escribes en la misma columna, en la misma fila, o has escrito en una columna diferente. No hay ningún problema. Lo importante es que estén llegando a practicar para que ustedes vean las diferencias. Ahora, en este caso de aquí, por ejemplo, nosotros vamos a estar viendo, por ejemplo, esta parte de aquí. ¿Qué es lo que voy a estar especificando aquí? Una vez que nosotros seleccionamos valor 1, valor 2 y resultado, una vez seleccionado estas 3 columnas, te ubicas en la pestaña Inicio, Grupo Estilos. En este grupo estilos deslizas dar formato como tabla y seleccionas cualquiera de los 3 estilos que siempre están en el Excel. Estilo claro, estilo medio, estilo oscuro. Cualquiera de ellos.
Por ejemplo, voy a elegir un color azul, hago un clic y me indica en este caso esta pequeña ventana que me está especificando crear tabla. Me indica exactamente dónde están los datos de la tabla, pero como nosotros ya exactamente lo hemos seleccionado, ya no necesitamos exactamente irlo cambiando. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a estar llegando a trabajar aquí? Aquí vamos a estar viendo exactamente un pequeño recuadro en el cual te indica la tabla tiene encabezados. Hacemos un check aquí en este mismo recuadro, haces un clic y se va a llegar a marcar automáticamente con un check. Este check hace referencia exactamente a que en esta parte de aquí, por ejemplo, nos está indicando la tabla tiene encabezados. ¿Qué pasa si nosotros no indicábamos o lo indicábamos de frente a aceptar? Te indicaba un nombre de columna por defecto, que es columna 1, columna 2, columna 3 y así sucesivamente. Entonces, aquí le damos clic en aceptar y listo. Ahí está. Ya está nuestra tablita, ya la hemos creado y aparecen estos pequeños recuadros al costado del nombre de la columna, que hace referencia específicamente al botón de filtro, que en estos momentos todavía no lo vamos a utilizar. Más adelante sí les voy a estar explicando, pero por el momento lo vamos a quitar. Te ubicas en esta pestaña que se habilita. Una vez que nosotros le hemos indicado dar formato como tabla, aquí por ejemplo, te indica el grupo opciones de estilo de tabla. En este grupo, opciones de estilo de tabla, tenemos este pequeño recuadro que nos indica botón de filtro, que está marcado con un check. Hago un clic en ese pequeño botón o en ese pequeño espacio en el cual está marcado el check. Hago un clic y automáticamente se borra exactamente ese recuadro. O se borra el check y desaparece esos botoncitos o esos pequeños cuadritos de filtro que se mostraba. Ahora aquí, nombre de la tabla, propiedades. Aquí, por ejemplo, te indica tabla 1. Yo puedo borrar esa tabla 1 y puedo especificar un nombre por defecto. Ahora, como es en este archivo, en este libro de Excel que yo he abierto nuevo, es el primer, en este caso es la primera tabla que estoy creando de esta manera, me indica tabla 1. Ahora, si es tu segunda tabla, te va a indicar tabla 2 y así sucesivamente el nombre por defecto. Le voy a indicar, por ejemplo, resultado. Nombre de la tabla, resultado. Un enter y automáticamente aparece con ese nombre. Ahora, si por ejemplo en esta parte de lo que es el material yo tenía mi encabezado, vuelvo a hacer rápidamente ese mismo proceso, van a ver que indica tabla 2. Selecciono los tres, pestaña inicio, grupo estilos, dar formato como tabla, selecciono un color de tabla que yo quiero, indico aquí, por ejemplo, cuando me aparece esta ventana, indico con un check, la tabla tiene encabezados. Aceptar. Y una vez que ya tengo exactamente mi tablita creada, me voy aquí, o esta pestaña de diseño de tabla que está seleccionada, grupo, opciones de estilo de tabla, este pequeño recuadro que es botón de filtro, hago un clic y se borra automáticamente el check o el botón de filtro, ¿sí? En este grupo de propiedades, nombre de la tabla me indica tabla 2. Ya no me está especificando tabla 1 porque recuerden que mi tabla 1 ha sido esta tabla de color, en este caso gris con negro que se está llegando a mostrar. En este caso, tengo mi tablita de color verde, el cual se está llegando a mostrar, ¿sí? Entonces aquí puedo especificar tabla
o puedo indicar, ¿no? ¿Cómo se llama? Registro. Subguión, registro de qué? De inventario, digamos que se llama mi tablita. Pero recuerden que yo estoy especificando como registro subguión inventario. ¿Por qué? Porque si yo específicamente borraba ese subguión e indicaba un espacio, ¿qué pasaba? Simplemente me indicaba que la sintaxis de nombre no es correcta porque tiene un espacio. Está mal tu nombre cuando ingresas con espacio, con la inicial con un subrayado o que ya existe el nombre en el libro. Ahora, ¿qué pasaba si yo indicaba operaciones matemáticas nuevamente a esta segunda tablita? Tabla 2, borro e indico lo mismo o el mismo nombre que mi tablita anterior. Un enter y me indica aquí exactamente el nombre ya existe. Los nombres deben ser únicos. Recuerden que las tablas deben ser nombres únicos en todo el libro. No significa solo en esta hoja, en todo el libro. Recuerden que un libro está conformado por varias hojas. Cerramos aquí y puedo indicar aquí nuevamente registro, subguión, inventario. Listo. Un enter. Ahí está el nombre de mi tablita. Listo. De esa manera nosotros hemos llegado a realizar una tablita con ese formato. Pero ¿qué pasaba? Por ejemplo, yo selecciono dos columnas o bueno, en este caso, dos celdas. Dos celdas y voy a indicar, por ejemplo, inicio, pestaña inicio, grupo estilos, dar formato como tabla, selecciono un estilo y aquí no le marco ningún check. Miren, le doy clic simplemente a aceptar, tal cual está. Automáticamente estaba vacío las celdas que he seleccionado, pero aquí el nombre de las columnas por defecto ya te muestra el Excel. Columna 1, columna 2 y el nombre de la tabla 3. ¿Sí? Tabla 3. Y yo puedo estar ingresando nuevos registros, aquí en este caso. Listo. Nuevos registros. Puedo estar llegándolo a ingresar de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este caso de aquí, por ejemplo, en el valor 2? Puedo estar ingresando otros valores y, en este caso, ingresar un valor de respuesta o hasta incluso ir incrementando el número de columnas. Voy a especificar aquí valor 3, un enter y miren, automáticamente tiene ese mismo formato. Pero recuerden que en este caso, estas tablitas tienen un nombre, dentro de una columna solo se inserta una sola fórmula o una sola función. Y luego que nosotros no podemos llegar a combinar, en este caso, celdas. ¿Sí? ¿Se pudo realizar? A ver cómo vamos hasta ahí. Se pudo realizar el ejercicio, hemos podido crear una tablita. Listo, ¿sí? Entonces, como nosotros ya lo hemos podido crear, pero ¿qué pasa en este caso? Si es que yo ya no quiero que esta tablita tenga ese formato como tabla, porque quizá en algún momento necesariamente necesito combinar y centrar, o necesariamente que, por ejemplo, solamente una cierta cantidad de celdas, por ejemplo, estas 3 o 4 primeras, necesito que específicamente se aplique una función y después de la otra mitad otra función, o ir incrementando algún valor de acuerdo a una condición, o puede pasar diferentes, en este caso,
nos podemos enfrentar a diferentes circunstancias. ¿Cómo puedo exactamente deshacer ese formato como tabla a una tabla que ya le he indicado dicho formato? Lo que vas a llegar a trabajar va a ser lo siguiente. Seleccionamos la tablita al cual hemos aplicado ese formato como tabla. Te ubicas aquí en la pestaña Diseño de tabla. Una vez que te has ubicado en esta pestaña Diseño de tabla, vamos a ubicarnos en el grupo de propiedades. En este grupo, bueno, en el grupo de herramientas diré, no en el grupo de propiedades. En este grupo de herramientas tenemos un comando en el cual nos indica convertir en rango. ¿Qué quiere decir convertir en rango? Que voy a quitar el nombre a mi tabla y lo voy a transformar en una tabla como si estuviera o como si fuera nuestra tablita que se muestra hacia el lado izquierdo, como esta tablita. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un nombre, que sí, normal le podemos llegar a hacer combinación de celdas, que puedas ingresar más de 2 funciones o fórmulas dentro de una misma columna. ¿Sí? Entonces, lo vamos a convertir a rango. Hago clic y te indica Microsoft Excel. ¿Desea convertir la tabla a un rango normal? Nos especifica. ¿Estamos seguros de poder realizar este proceso? Nos especifica. Entonces, aquí le indicamos que sí. Una vez que le hemos indicado que sí, a pesar de que nuestra tablita obviamente se queda con ese colorcito, se queda con esos, en este caso, con ese formato, con ese estilo, se podría decir, ya no tiene nombre, ya no tiene ninguna otra, específicamente ningún formato como tabla, es decir, lo hemos quitado. ¿Por qué? Miren, selecciono cualquiera de las celdas, ya no se habilita por defecto esa pestaña de diseño de tabla que nos mostraba cuando estaba, por ejemplo, aquí. Formato, cualquier celda, cuando está con formato como tabla, se te habilita automáticamente esta celda o esta pestaña, diré, de diseño de tabla. Pero aquí ya no se habilita. Miren, ya no se habilita ese valor. ¿Sí? ¿Se entiende en este caso? Listo. A ver, si deseas cambiar el nombre, seleccionas cualquier celda de tu tablita que has indicado un formato como tabla, te vas a la pestaña de diseño de tabla, grupo de propiedades y aquí tenemos nombre de la tabla. Borramos e indicamos, por ejemplo, tabla, subguión, respuesta. Cambio exactamente el nombre de mi tablita, un enter y ya esta tablita tiene ese nombre, ¿sí? De esa manera llegamos a cambiar el nombre de nuestra tablita. Pero en cambio, aquí esta tabla ya no tiene nombre, ya no tiene ningún formato como tabla. Simplemente se ha quedado con ese estilo que estaba manejando anteriormente. Ahora, todavía, si quieres quitar ese estilo, puedes seleccionar todo este rango de celdas, indicas aquí todos los bordes, deslizo esta parte de lo que te indica color de relleno, pestaña inicio, grupo fuente, sin relleno y ya está. A tu tablita le has quitado ese estilo, ese formato que ya tenía anteriormente tu tablita. Sí, listo, le has quitado y si no le quitas, no hay ningún problema, puede quedarse con ese estilo porque exactamente no le afecta en nada.
¿sí? Ahora, nosotros hemos visto que dentro de lo que es el formato como tabla aparece personalizada, pero dentro de cuando nosotros abrimos un nuevo libro de Excel nuevo, no aparece, simplemente aparece el estilo claro, el estilo medio, el estilo oscuro. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para obtener un estilo, un estilo personalizado de nuestra tablita? Por ejemplo, ¿no? Yo deslizo, yo quiero una tabla de color morado. No existe ese color dentro de lo que sería exactamente los estilos. Entonces, o quiero utilizar los colores que identifican a una institución, que identifican a una empresa y me han pedido específicamente que la tabla tiene que ser, no sé, de color rojo, de color, a ver, ¿qué color más no existe aquí? O no sé, de algún color en específico me han indicado, pero que no está aquí. Entonces, ¿cómo llego a trabajar ese color? ¿Cómo llego a utilizar un formato personalizado para mi tabla? Aquí en la parte inferior de lo que es el formato como tabla tienes dos opciones. Nuevo estilo de tabla, nuevo estilo de tabla dinámica. Lo que vas a seleccionar es nuevo estilo de tabla. Una vez que selecciones o hagas clic en esta ventana o en ese elemento de nuevo estilo de tabla, en esta parte de aquí te va a llegar mostrar esta ventana en la cual vamos a realizar la configuración necesaria para poder tener un estilo de tabla diferente, de acuerdo a los colores que tú los veas por conveniente. Listo, entonces aquí, ¿qué indica en esta parte de aquí? Voy a estar, si yo me deslizo hacia la parte de abajo, puedo indicar o seleccionar lo primero de una tablita que nos indica el encabezado. Buscamos entonces aquí, nos indica fila de encabezado, ¿sí? Hasta ahí estamos todos. A ver, en lo que van buscando y seleccionando lo que es fila de encabezado, vamos viendo aquí, nombre, estilo de tabla 1. En aquí, por ejemplo, el tema de los nombres de las tablitas o de los estilos de tabla exactamente, normal puedes incluir los espacios, no hay ningún problema. Este nombre lo puedes especificar, cualquier nombre en realidad, si deseas puedes especificarle tu nombre, nombre de la institución o algún nombre que haga referencia a ese estilo, ¿no? Yo voy a indicar estilo de tabla, Excel, le voy a indicar así. Bien, estilo de tabla Excel. Entonces, en este caso, como nosotros hemos especificado un nombre diferente, ya nosotros podemos, o con este nombre se va a ir guardando, ¿sí? Hasta ahí estamos, hemos ubicado fila del encabezado o fila de encabezado. A ver, vamos. ¿Sí se llegó a ubicar Sí. hasta ahí? Sí, sí, Miss. Sí. Una vez ubicado, vamos a hacer clic en el botón que nos indica en la parte inferior, formato, ¿sí? Una vez que haces clic aquí en formato, te aparece una nueva ventana. En esta ventana vamos a indicar el color de borde, de relleno, de texto, de acuerdo a lo que nosotros queremos que se visualice. Por ejemplo, esta tablita tiene un relleno o solamente el encabezado relleno verde, color de texto blanco, borde una línea verde, por ejemplo, ¿no? Aquí fuente. El tema de lo que es fuente es color de texto. En esta parte lo vamos a dejar así nomás todavía. En inicio vamos a comenzar con el relleno. Por ejemplo, ¿no?
Si es que aquí, por ejemplo, no encuentras el color que tú deseas trabajar, puedes ubicarte aquí, más colores. Una vez que haces clic aquí en más colores, tenemos los colores estándar. Tienes ya en este caso más colores con los cuales ir trabajando o diferentes tonos de los colores que ya se te han ido presentando. Ahora, si todavía no encuentras el color de tu preferencia, todavía tienes el estilo acá, en este caso, la pestañita personalizado, en el cual puedes seleccionar un color o estar seleccionando más o menos un estilo, y al costadito tienes una barrita en el cual te indica más claro, más oscuro. Miren, hay una pequeña flechita negra que cuando haces un clic, sin soltar te desplazas para abajo, ahí te indica nuevo. Ese es el color que estás eligiendo. Te desplazas más arriba, más claro. Por ejemplo, si yo selecciono un azul, ahí por ejemplo tengo un azul oscuro y listo. Por ejemplo, dentro de los colores característicos de SECAF Perú, es el color, en este caso azul, pero un azul oscuro. Yo selecciono ese azul oscuro, le doy clic en aceptar. Yo tengo un color azul oscuro dentro de lo que sería el encabezado. Como mi color, el color de relleno es bastante oscuro, el color de fuente o el color del texto tiene que ser un color claro, un color con el cual se puede visualizar mejor. Puedo indicar color blanco. Incluso puedo estar especificando negrita para que, bueno, en este caso, cuando indico negrita no significa que el texto va a ser negro, sino específicamente indico que el texto va a ser un poquito más grueso, ¿sí? Negrita significa un poquito más grueso. Entonces, aquí el color obviamente que como es blanco no se visualiza, ¿no? O bueno, no se ve como cuando yo indico rojo, ahí está el color rojo, vista previa un texto rojo. Pero en este caso, si es blanco, obviamente que el texto tampoco lo vamos a ver. Es por eso que no se muestra ningún color. Borde. Puedes elegir aquí, por ejemplo, tienes diferentes estilos. Ninguno puedes tener, en este caso, un borde con puntitos. En este caso podemos ver un borde con punto y guión, borde con guiones, borde con una línea, borde con líneas un poquito más gruesas. Tenemos varios estilos. Puedes elegir el estilo el cual tú prefieras. Por lo general se elige este delgado, pero yo voy a elegir este de aquí, por ejemplo, doble línea. ¿Qué color quiero que sea automático? Si lo dejo aquí en color automático, recuerden que las líneas por defecto es de color negro, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo elegir este mismo color, que puede ser del encabezado para que no se visualice tanto, pero recuerda que toda tu tablita, bueno, en este caso yo recomiendo que sea con un mismo color de borde, si es que le vamos a poner. Le puedo indicar, por ejemplo, plomo, para que se pueda visualizar, o el color que tú más te convenga. Yo voy a elegir ese mismo color del encabezado, obviamente que en el principio no se va a ver, pero después ya lo vamos a ir viendo. Y aquí te indica preestablecidos, ninguno, contorno, es decir, solo todo el borde de tu tabla quieres que se muestre con en este caso, todo el borde de tu encabezado nada más quieres que se muestre con ese borde, o también la parte del interior, es decir, cada celita. Yo le indico siempre contorno e interior. Eso ya depende también de cada uno. Si solo quieres el borde, solamente indicas el borde y quitas la parte de lo que es el interior, solo el contorno. Yo le pongo los dos.
Le doy clic en aceptar y miren aquí, vista previa. ¿Cómo se está visualizando? Que tiene exactamente el encabezado de color azul marino y el texto de color blanco. ¿Cómo sé que el texto está de color blanco? El texto de color blanco significa que estas pequeñas líneas blancas que se están mostrando, líneas blancas es texto blanco. Si aquí veo líneas negras, es texto negro. Luego, vamos a ir con las franjas. Primera franja de filas. Recuerda que vamos a trabajar en este caso por filas. Ahí está. Una vez que me ubico en primera franja de filas, le doy clic en aceptar. O en este caso formato, todavía no aceptar. Formato. Me indica borde, selecciono el mismo borde que he especificado para el encabezado, que es este borde doble, y indico el color. He especificado tanto el contorno como el interior. Fuente le vamos a dejar en este caso como automático para que sea de color negro. Y aquí, ¿qué color de relleno? Puedes tener un solo color de relleno o puedes tener efectos de color. Por ejemplo, cuando haces clic en este botón de efectos de relleno, te va a aparecer efectivamente que puedes hacer degradado con dos colores. Me indica el blanco y el azul. Siempre te va a mostrar ese color. Si tú te deslizas, puedes especificar, no, yo quiero un blanco, pero con un azul un poquito más bajito el color. Estilo de sombreado. En este caso tienes aquí las variantes. De la parte superior para abajo, solo en el centro, de la parte inferior para arriba, vertical, diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo, desde la esquina, desde el centro, de acuerdo a lo que tú veas por conveniente. Yo voy a elegir, por ejemplo, en el horizontal, de abajo hacia arriba, para que se muestre. Yo le doy clic en aceptar, ahí está el color que he seleccionado en este momento. Le doy clic en aceptar y miren, ya tengo la primera franja de filas. Recuerden que cuando indico primera franja de filas es porque se va a llegar a mostrar interlineado, es decir, una fila sí, una fila no, una fila sí con ese formato. Segunda franja de filas es que en este caso va a comenzar desde la segunda fila de registros para que se llegue específicamente a estar mostrando. Selecciono formato y hay un tercer estilo todavía, color de trama. Aquí, por ejemplo, yo elijo un color de trama azul y puedes ver estilo de trama, con puntitos, con líneas, con, en este caso, cuadritos, en este caso, entrelazado grueso, entrelazado un poco más, aquí, por ejemplo, con puntitos, de acuerdo a lo que tú veas por conveniente. Si quieres así, si, por ejemplo, yo elegía un color de trama así bastante fuerte, un estilo de trama bastante fuerte, ¿qué es lo que tendría que elegir? Fuente de color blanco. ¿Para qué? Para que no afecte a ninguno de ellos. Entonces, aquí lo que yo voy a estar seleccionando va a ser un color, en este caso, azul, pero azul bastante claro. Pero el color o el estilo de trama, yo le voy a dejar con unos puntitos que no son tan, en este caso, tan llamativos, o líneas podría indicar en este caso, que vayan a ser, pero líneas súper delgadas. Ahí está. Le doy clic en aceptar y antes de pasar, tengo que indicar borde. Borde, hemos indicado del mismo color, un mismo estilo, sea el contorno y el interior. Aceptar. Ahí está, por ejemplo, lo que nos está llegando a mostrar. Aquí hay un detalle.
se está llegando a mostrar de forma vertical. ¿Por qué? Porque me he llegado a confundir. Mire, dice segunda franja de columnas. He ingresado de manera errónea. Como he ingresado mi configuración de manera errónea, esta segunda franja de columnas, le hago clic en borrar y se borra ese estilo. Voy a poner segunda franja de filas y automáticamente yo lo voy a hacer rápido, la configuración, contorno interior, relleno, hemos seleccionado un color azul y hemos indicado el tema de lo que son líneas. Aceptar, ahí está. Las líneas se están llegando a mostrar después de lo que es en la segunda franja, es decir, una fila sí, una fila no, y así sucesivamente. Le damos clic una vez finalizada la edición en aceptar. Y aquí, por ejemplo, puedo deslizar formato como tabla. Obviamente, la tablita tiene que tener o estar con formato como tabla. Deslizo e indico este estilo que yo he especificado. Si yo le hago zoom, a ver, voy a tratar de hacer zoom lo más que puedo para que ustedes vean. Las líneas, por ejemplo, aquí, como estamos viendo, el borde de las líneas, no sé si lo visualizan, es doble línea, ¿sí? Doble línea. Y como hemos visto, está en este caso, intercalado. Primera franja de filas, segunda franja de filas. Primera franja de filas, segunda franja de filas, y así está llegándose a mostrar este nuevo estilo, ¿sí? Se pudo realizar un nuevo estilo. Hemos podido llegar a trabajarlo. Está bonito. Listo. Ahora, aquí hay un pequeño detalle dentro de nuestras tablitas o dar formato como tabla. Si nosotros nos deslizamos, ninguna de las tablas son tablas de doble entrada. Todas vemos que son tablas que están en base a lo que serían solo filas. Incluso franjas de columnas que nosotros, bueno, en este caso yo me he equivocado al seleccionar, no se muestra ninguno. Todo es en base a filas. ¿Qué pasaba si nosotros llegamos a tener, por ejemplo, nuestro cuadrito de doble entrada? No va a haber ningún formato, entonces nosotros podemos llegar a crearlo. Creamos una nueva, en este caso, un nuevo estilo de tabla y en este caso priorizamos primera franja o fila del encabezado, damos un formato, va a ser un color en específico. Por ejemplo, elijo un color, en este caso amarillo. Como es un color claro, en este caso el color de texto puede ser el color negro, incluso negrita. ¿Para qué? Para que esté un colorcito en este caso o le pueda dar un poquito más de grosor. Borde, podemos especificar el mismo amarillo que hemos indicado con unas, a ver, vamos a ver esta línea que no es tan delgadita ni tampoco es tan gruesa. Contorno e interior. Le doy clic en aceptar. Ahí está. Ahora, primera columna, porque recuerda que si vas a hacer un estilo para lo que sería un cuadro de doble entrada, siempre el encabezado y la primera columna es el mismo color. Hasta ahí vamos avanzando. Primera columna, formato. En este caso hemos escogido este tipo de línea, color amarillo, contorno interior, relleno, color amarillo. Y fuente, negrita, color negro. Aceptar. Ahí está. Se está llegando a mostrar nuestra tablita de doble entrada. Puedes utilizar, si tú deseas, franjas
horizontales o verticales. En este caso lo vamos a hacer por columnas. Pero si tú quieres hacerlo por filas, es decir, así como hemos hecho aquí, primera, en este caso primera fila, primera franja de filas, normal lo puedes hacer. Yo voy a hacer con primera franja de columnas, ¿sí? Primera franja de columnas. El detalle con esta primera franja de columnas es que va a abarcar desde la primera columna, ¿sí? Es decir, que esta primera franja de columnas se va a mostrar en la tercera ya en realidad. Porque siempre cuenta desde la primera, pero como ya tiene formato, no se va a llegar a mostrar desde la primera. Selecciono, en este caso, el borde, el color, contorno interior, relleno. Puedo especificar un color un poquito más bajo, si es que yo lo veo por conveniente, le doy clic en aceptar. Y miren, ahí está, ya se está mostrando como les indicaba desde la tercera y segunda franja de columnas. Yo lo voy a hacer rápido, solamente para mostrarles. Puedo indicar de color plomito, pero el borde sigue siendo el mismo, amarillo. Listo. Miren, ahí está. Le doy clic en aceptar. Primera franja, segunda franja de columnas va a estar aplicándose desde la segunda columna. Segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente en el tema de las columnas. Le voy a dejar con el nombre por defecto. Si tú quieres cambiarlo, no hay ningún problema. Puedes cambiar el tema de lo que sería el nombre que llega a tener. ¿Sí? Hasta ahí estamos. A ver, todos hemos logrado trabajarlo. Ya prácticamente hemos finalizado esta parte de lo que sería nuestra edición. ¿Sí? Porque después de esto vamos a ver que no se va a llegar a mostrar nuestra tablita tal como estamos indicando. Porque yo le indico aceptar y hago el mismo proceso que he hecho para esta tablita. Deslizo e indico este formato. Miren, yo he especificado una tablita de doble entrada, pero ¿qué pasa aquí? Este estilo simplemente me muestra el encabezado y el resto de mi configuración no me muestra. ¿Qué es lo que ha pasado o cómo puedo llegar a mostrar las demás columnas? Te ubicas en la pestaña Diseño de tabla y en esta pestaña Diseño de tabla tenemos el grupo Opciones de estilo de tabla. En este grupo Opciones de estilo de tabla, nosotros podemos observar que tenemos marcado con un check fila del encabezado. Es decir, es lo que voy a poder visualizar de mi formato. Luego tengo fila de totales, filas con bandas. ¿Qué quiere decir filas con bandas? Lo que siempre se ha llegado a mostrar. Primera fila, segunda fila, esa parte de ahí. Franja de segunda fila, segunda franja de filas, primera franja de filas. En este caso, mi tablita no tiene filas con bandas o franjas, en este caso, que yo he configurado en base a las filas. Puedo quitarle el check si yo deseo e indicar aquí, yo he configurado ¿quién? La primera columna. He configurado columnas con bandas. Miren, cuando yo he indicado esta configuración, recién me muestra mi tablita. ¿Qué quiere decir? Primera fila del encabezado, primera columna y la columna con bandas. Si yo agrego algún valor aquí más, valor 4, miren, ya se está llegando a mostrar mi columna con bandas. De esta manera se llega a configurar esta parte de lo que serían los diseños de tabla si es que llegas a configurar columnas.
porque recuerden que por defecto nos muestra solo para filas. Pero ¿qué pasaba aquí, por ejemplo, si tú te deslizas este estilo de tablas? Miren, inicio, formato dar como tabla. Ahí está. ¿Qué pasa? Que hasta el último o el anterior estilo que hemos utilizado se muestra ya también así en blanco, cuando tenía filas con bandas. Vas aquí. Si tú deseas, puedes mantenerlo habilitado estas filas con bandas, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque miren aquí, no va a afectar en nada tus estilos personalizados, pero sí a los demás estilos. Va a estar llegándole a mostrar de forma diferente, ¿sí? A los demás estilos, a algunos los va a llegar a afectar. Para aquí, si es que trabajas solo con full estilos personalizados, no hay ningún problema. Puedes seleccionar el estilo que más te convenga según el color que tú has ido configurando. Es decir, según, ya sea según el color de tu preferencia, según los colores de la institución o según algún criterio de color que has llegado a tomar para estar mostrando la tablita, ¿sí? ¿Se entiende la configuración que se tiene que hacer? Porque en este caso no vayan a decir, si nos ha enseñado trabajarlo con columnas, pero no se llega a mostrar en ningún momento. A pesar, en este caso, de que yo he configurado bien mi tablita, no se ha llegado a mostrar ese estilo, ¿sí? Ese es el detalle con las columnas. Recuerden configurarlo. Listo. De esta manera nosotros hemos podido ver lo que serían tablas. Hemos visto diferencias, hemos visto cómo se puede específicamente llegar a crear nuevos estilos. Puedes llegar a crear varios estilos, pero los estilos que tú crees dentro de este Excel solamente vas a poder visualizar en este archivo de Excel. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos un nuevo archivo de Excel, miren aquí, un archivo en blanco, no te va a llegar a mostrar ese estilo. Miren, tal formato como tabla no aparece. Siempre va a aparecer el estilo claro, medio, oscuro. Pero en ningún momento va a aparecer un estilo de tabla personalizada. Siempre aparecen los que se llegan a mostrar por defecto. Solo en tu libro de Excel que estás trabajando. Bien. Pasamos entonces a la siguiente hoja, que es formato condicional. Aquí en formato condicional vamos a ubicarnos exactamente en la pestaña Inicio, Grupo Estilos. Tenemos lo que es formato condicional. Si nosotros deslizamos, tenemos exactamente reglas para resaltar, reglas para valores superiores e inferiores, barras de estado, barras de datos, barras de, escalas de color y conjunto de iconos. Ahora, reglas para resaltar celdas. Te da en este caso, según el texto o según el valor de la columna que tú quieras aplicar. Por ejemplo, si es que son valores numéricos, puedes aplicar exactamente todos, ¿sí? Si son valores numéricos. Por ejemplo, cuando son valores numéricos, puedo decir es mayor que, es menor que, entre, es igual a, texto que contiene, una fecha, valores duplicados. Específicamente, texto que contiene, si yo indico texto que contiene 4, un número 4, dentro de lo que sería valores numéricos, normal lo va a llegar a detectar. Porque específicamente estoy indicando un valor que existe dentro de los números. Obviamente que si yo aplico a una columna numérica e indico texto que contiene A,
obviamente que no te va a mostrar ningún valor porque no tienes ninguna celda que contenga dicho dato. Entonces, lo que también tenemos que ver en esta parte de aquí va a ser el tema de lo que son valores de texto. Cuando son valores de texto, ¿qué es lo que ocurre? No existen comparaciones. Recuerden que las comparaciones solo se pueden hacer entre números. Entonces, no vamos a poder llegar a aplicar es mayor que, es menor que, entre, es igual a. Lo que vamos a poder aplicar es igual a, texto que contiene y valores duplicados. Estos tres valores específicamente vamos a poder aplicarlo a lo que sería columnas de texto o específicamente reglas para valores de texto. Por ejemplo, si es que yo tengo o yo quiero aplicar estas reglas para valores de fecha, ¿podré aplicarlos todos? En este caso sí. ¿Por qué? Porque recuerden que una fecha también es un valor numérico. Entonces, como es un valor numérico, se puede hacer comparaciones e incluso texto que contiene, si indico texto que contiene 0,5, que sería en este caso específicamente estoy haciendo referencia a un mes, me va a llegar a mostrar específicamente todas aquellas fechas que llegan a coincidir dentro de ese valor. Entonces, nosotros vamos teniendo claro a qué valores se pueden aplicar o cuáles puedo aplicar a determinados datos. Ahora, reglas para valores superiores e inferiores es específicamente se va a tener que aplicar a valores numéricos. ¿Por qué? 10 valores superiores, o en este caso, cuando te indica 10 valores superiores, no necesariamente son 10. Puedes especificar los 3 mejores, o 3 valores superiores, o un valor superior. Puedes estar especificando de esta manera, pero los valores superiores solo se trabajan en números, porque si fuera un texto no vamos a poder saber cuál es un valor superior. 10% de valores superiores, 10 inferiores, 10% de valores inferiores, por encima del promedio, por debajo del promedio. Es específicamente aplicado a valores numéricos. Ahora, las barras de datos. Estas barras de datos te van a estar especificando una barra completa al mayor valor. ¿Qué quiere decir? Las barras de datos hablan específicamente de valores numéricos. A mayor valor va a indicarte la barra completa. A menor valor te va a estar indicando menor, en este caso, valor completado. Como en aquí que se muestran, hay valores reducidos, hay valores completos, medios y así sucesivamente. Dentro de escalas de colores, también se tienen que aplicar específicamente a valores numéricos, porque estas escalas de colores siempre van de menor a mayor o de mayor a menor, según esté indicado ahí, va a estar mostrándote un color determinado. Por ende, no se puede aplicar a valores de texto. Ahora, el conjunto de iconos. Este conjunto de iconos nosotros podemos observar que se tienen conjunto de iconos de 3, de 4, hasta de 5 iconos. Entonces, estos iconos se pueden llegar a trabajar en base a valores o te llega a mostrar en base a valores. Por ejemplo, si yo tengo específicamente 3 iconos, puedo estar especificando que se ingrese el valor de 1, 2 y 3, porque son 3 iconos y de acuerdo a un valor te va a llegar a mostrar. Y específicamente también se aplica únicamente a valores numéricos. Entonces, como hemos podido observar, aquí formato condicional, el 90% se trabaja para valores numéricos y existe otro 10% o incluso menos que llega a trabajar con valores de texto.
Listo, dicho esto, vamos a llegar a trabajar. Por ejemplo, en esta parte de aquí, puedo dar el formato condicional. Selecciono esta columna de nota 1. Deslizo formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Puedo exactamente aplicar cualquiera exactamente de las condiciones que me muestran aquí. Puedo indicar es mayor que, menor que, entre, es igual a, texto que contiene, una fecha, valores duplicados. Por ejemplo, voy a indicar exactamente es mayor que. Para todos aquellos valores mayores que 11, voy a estar especificando aquí. O mayores que 10, voy a indicar relleno con relleno rojo claro con texto rojo oscuro. ¿Qué quiere decir? Que este formato que te está indicando aquí se va a aplicarse a dicha columna. Entonces, si tú no quieres aplicar exactamente este formato, tú deslizas esta lista y tienes diferentes opciones. Uno que te indica el relleno rojo claro con texto rojo oscuro. 2, que te indica relleno amarillo con texto amarillo oscuro. 3, relleno verde con texto verde oscuro. 4, relleno rojo claro. 5, texto rojo, borde rojo, formato personalizado. Si es que encuentras algún color de relleno de acuerdo al criterio que tú trabajas, normal, puedes indicarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no encuentro el estilo, no encuentro, en este caso, el formato con el cual yo trabajo, en este caso, dichos valores? Entonces, tengo que utilizar el formato personalizado. Hago un clic en formato personalizado y en esta parte de aquí puedo configurar relleno, color del texto, fuente, borde, fuente que es color de texto, ¿no? Número, en este caso no vamos a trabajar con ese formato, por lo general se trabaja fuente, borde y relleno. Tú quieres que se llegue a mostrar solamente de color, por ejemplo, yo quiero que se muestre de color azul y negrita. Solamente eso, no quiero ningún borde, no quiero ningún relleno. ¿Puedo especificar? Sí puedo especificar. Le damos clic en aceptar, aceptar y ahí está. Automáticamente se está mostrando el formato que yo he especificado. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a esta misma columna quiero ver aquellas notas que están desaprobadas? Porque aquí he indicado mayores que 10, que sería 11, 12 y así sucesivamente, valores mayores. ¿Puedes aplicar en una misma columna 2 o más condiciones? Sí lo puedes aplicar. ¿Esto por qué? Porque en este caso, mientras no exista ningún conflicto, puedes llegar a trabajar. Es decir, mientras los datos no pertenezcan a más de una condicional. Hago clic en formato condicional, reglas para resaltar celdas. Hemos utilizado es mayor que. Puedo utilizar es menor que. Es menor que en este caso que 11. Relleno rojo claro, si tú deseas, le das clic en aceptar. Y si no, formato personalizado. En un inicio he aplicado solamente que quería el color azul. Ahora, ya no quiero que solamente el color sea. Quiero, en este caso, un relleno rojo y fuente de color blanco. Ahí está. Relleno rojo, color de texto blanco y negrita. Le doy clic en aceptar, aceptar y miren aquí. Relleno rojo, texto blanco. Es en este caso el color que nosotros hemos especificado. Quiere decir que nosotros hemos estado indicando un color de texto diferente. Ahora, ¿qué pasa en este caso si es que yo
esta nota 13, por ejemplo, le cambio por un 8 o por un 6. ¿Qué color debería demostrarse cuando yo le doy un enter? Un rojo. ¿Según quién? Según el formato, según la condición que yo he estado indicando. Un enter, y miren aquí que indica de color rojo. Si este 10 cambio por un 18, un enter, automáticamente cambia a color azul. Como hemos podido ver, puedes configurar color de texto, color de relleno, si tú quieres solo color de texto, si tú quieres solo color de relleno, o si tú quieres, puedes combinar ambos. De acuerdo al color que tú veas, en este caso, por conveniente, de acuerdo al color que tú llegues a utilizar. ¿Sí? ¿Se entiende esta primera parte de lo que es formato condicional? Sí, Miss. Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, si es que yo en este caso Sí. les digo, quiero que me hagan un formato condicional entre, solamente para valores que se encuentren entre 0 y 10, quiero que me muestre de color, no sé, morado. Entre 11 y entre 14, quiero que me muestres de color, en este caso, azul. De 17 a 20, quiero que me muestres, en este caso, de color naranja. Se puede llegar a trabajar de acuerdo a los valores que tienes. Es decir, puedes estar ingresando, si es que así tú le vas por conveniente, varias condicionales. 2, 3, 4. Es igual a, simplemente, obviamente que en este caso vas a tener que indicar un número y ese número se va a resaltar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, para valores de texto? Hemos indicado que es el único que trabaja con valores de texto. He indicado formato condicional, reglas para resaltar celdas. Uno que hemos especificado es igual a. Es igual a, por ejemplo, día. Relleno rojo claro con texto rojo oscuro, yo le voy a indicar aceptar, que llegue a trabajar con ese mismo formato. Automáticamente se llega a mostrar con ese mismo formato y nos está especificando todas las celdas que contienen dicha palabra, se está mostrando de ese mismo color. Si yo deslizo formato condicional en esta parte de aquí, reglas para resaltar celdas, y voy a estar especificando aquí exactamente, a ver, puedo estar especificando en esta parte, por ejemplo, otro texto que contiene, que es otro que se puede trabajar para valores de texto. Texto que contiene, por ejemplo, la O y la C juntos. Pero voy a indicar que me esté mostrando relleno verde con texto verde oscuro para poderlos diferenciar, ¿sí? Le doy clic en aceptar y miren, ya se ha llegado a mostrar específicamente esas opciones. Todos los que tienen la O y la C juntos, ya te muestro. Deslizo formato condicional y el último. Bueno, el tema de valores duplicados, si es que yo lo aplico, todos van a ser valores duplicados. ¿Por qué? Porque exactamente noche, día, tarde se llega a repetir, ¿sí? Por eso es que en este caso no le voy a aplicar ese formato, pero hemos visto que sí llega a trabajar con total normalidad. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo, alguna de las, en este caso, alguno de los formatos que he aplicado, ya no lo quiero, ya no lo necesito, o en este caso está por demás? Entonces tú seleccionas ese rango de datos o esa columna que tiene ese formato condicional, tú te deslizas y vas a llegar a deslizarte hacia la parte de abajo. Puedes indicar administrar reglas. Una vez que tú haces clic en administrar reglas, te va a llegar a mostrar todos los formatos condicionales
que tú has llegado a aplicar. Nos dice valor de la celda menores que 11. Valor de la celda mayores que 11. Especificas cuál de ellos no lo quieres ya estar trabajando, seleccionas e indicas eliminar regla. Una vez que haces esto, se quita la regla o se quita el formato condicional que has aplicado. Le das clic en aceptar y solamente te va a quedar un formato condicional. O incluso, ¿qué pasaba, por ejemplo, si, por ejemplo, en este caso, yo había aplicado, a ver, en este caso, yo he aplicado un formato condicional que no me gusta el color, o en este caso ya no quiero trabajar con ese color y me han pedido que lo modifique. Deslizo formato condicional, administrar reglas, selecciono exactamente el tema de lo que es el formato condicional, el cual quiero editar, y pongo editar regla. Una vez que has hecho clic en editar regla, te indica dar formato únicamente a las celdas con valor de la celda menor que igual a 11. Ahora, aquí, por ejemplo, nos está especificando. Si tú quieres cambiar esa condicional, aquí tienes. Entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Si yo especifico menor o igual que, 11 puede estar especificando ahí. Y aquí, vista previa. Este es el formato que yo he elegido en un inicio. Me han indicado que no, que digamos el color de fuente tiene que ser específicamente de color rojo y el relleno tiene que ser de color plomo, digamos. Le doy clic en aceptar, aceptar y aquí también aceptar. ¿Para qué? Para que el formato el cual yo he editado ya se aplique. Ahí está. ¿Qué he hecho? He llegado a cambiar, en este caso, el formato que en un inicio he indicado. Y si ustedes lo pueden estar observando, aquí tenemos para, exactamente son signos de comparación, la gran mayoría. Ahora, texto que contiene, pero aplicado a valores numéricos, porque es una de las grandes dudas que pueden llegar a tener. En este caso, indico texto que contiene. Indicarán o me dirán en este caso, ahí específicamente me dice texto que contiene, no me dice número que contiene. Yo voy a indicar texto que contiene 8. Le doy clic en aceptar. Le he cambiado con color amarillo. Miren, indico 8, 18. Si yo indico aquí 28, ya me marca de color amarillo. ¿Por qué? Todas las palabras que contengan o todos los números que contengan 8 van a ser seleccionados o van a estar llegándose a aplicar un mismo formato, ¿sí? Un mismo formato. De esa manera nosotros hemos podido observar que esta parte de reglas para resaltar celdas, así como me indica texto o valores duplicados o valores valores comparativos, tenemos para lo que serían textos y números. Ahora, el resto son específicamente valores numéricos. Ustedes pueden estar viendo en este caso valores superiores, inferiores y todo esto, y van a ver que es bastante práctico estar utilizando también esta parte de reglas para valores superiores e inferiores. Barras de datos, como les he explicado, puede ser de menor a mayor o, bueno, en este caso las barras de datos a mayor número te va a indicar la barra completa. Miren aquí, por ejemplo, a ver, antes de, voy a insertar una nueva más. ¿Qué es lo que pasa aquí, por ejemplo? Lo que está ocurriendo dentro de lo que sería barras
va a ser lo siguiente. A mayor número te va a llegar a mostrar barras de color. Miren, la barrita completa. Y cada vez que va reduciendo el número, te va mostrando una barrita más pequeña. A menor número, una barra más pequeña le corresponde. A mayor número le corresponde una barra completa. Lo mismo pasa en el tema de lo que son los colores. También te va a llegar a mostrar de la misma manera. Escalas de colores. Mira, ¿qué pasa aquí? De un menor número que es rojo, pasa, incrementa el valor hasta un color verde, que es en este caso, el mayor número. De menor a mayor, en este caso son 3 colores. Hay otros que empiezan de blanco, pueden y finalizar en verde. Solo son 2 colores. El menor valor indica un blanco, el mayor valor un verde, cuando son 2. Pero en cambio aquí, por ejemplo, el menor valor es rojo, y luego va cambiando de color a un color amarillo cuando es un color medio y verde cuando es un color más, o cuando es un valor, diré en este caso, más alto dentro de lo que es la numeración, ¿sí? Como hemos podido ver, aquí se llegan a mostrar hasta aquí, por ejemplo, a escalas de colores, son valores numéricos que siempre van a estar trabajando. Y esto de aquí, por ejemplo, reglas para valores superiores e inferiores, ustedes lo van a ir practicando. Si es que tienen alguna duda de alguna de estas reglas, me indican en la siguiente clase, que es el día de mañana. Y vamos a continuar con lo que sería conjunto de iconos que todavía nos falta, que se van a llegar a asociar hacia un valor que nosotros vamos a especificar. ¿Sí? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Listo, todo bien, ¿sí? Bien, vamos a dar por finalizado la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Las Gracias, clases Miss. han sido grabadas y esta grabación se les va a compartir el día de mañana, ¿sí? Se les va a compartir el día de mañana por el grupo de WhatsApp que cada uno está agregado, así como les han compartido el link para la clase de hoy, también les van a compartir el enlace para que ustedes puedan ver el video de la clase de hoy día. Listo. Bien, el día de mañana vamos a trabajar exactamente lo que es validación de datos. Validación de datos, y vamos a terminar exactamente lo que es formato condicional, que está quedando pendiente. ¿Sí? Bien, muy buenas noches. Vamos a Buenas continuar noches, con Miss. este. Gracias. En el caso del Excel, vamos a continuar con este y se les va a compartir también otro Excel con el cual se va a estar trabajando en la validación de datos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes.